Buenas tardes, mi nombre es Alejandro José Martínez Mendoza, estudiante de medicina de la Universidad del SINU. En el día de hoy les vengo a hablar una charla sobre lo que es la historia de la cirugía, en qué consiste el arte de ser cirujano y todo lo que cómo se desencadenó en el tiempo. Pero comenzando, por ejemplo, a ver qué es la cirugía. Nosotros hablamos como cirugía es esa actividad médica sanitaria que tiene como objetivo la reducción de la enfermedad y la promoción de la salud mediante ¿qué? Unas operaciones que se efectúan con las manos y unos instrumentos que ayuden a las personas que realizan estos procedimientos que se les conoce como el nombre de cirujano. Entonces, el cirujano no es tan solo un técnico o un artesano, sino que este también tiene la capacidad de modificar el procedimiento según cada enfermedad. Ya hablando en sí de la cirugía, comenzamos en la época primitiva, en la prehistoria. Sabemos que el primer conocimiento terapéutico de la historia fue quirúrgico, imitando a los animales. ¿En qué? En la inmovilización de la fractura, la limpieza lingual de las heridas, el cese de hemorragias por comprensión. Es decir, se preocupaban esencialmente estas personas por las lesiones externas, visibles y accesibles. En algunos casos se veía una conexión entre ambas tendencias. El ejemplo típico de esto es la trepanación como método de expulsión de unos espíritus malignos. Como conclusión, o como podemos decir nosotros, que cuando aparecen los Homo sapiens, aparecen los primeros cirujanos de la historia. Ya avanzando en el tiempo, hablamos de la Mesopotamia y el Egipto. ¿Cómo fue aquí? Aquí fueron, por ejemplo, el código de Hammurabi, que fue a 2000 años antes de Cristo, en el que el cirujano podría llegar a perder sus extremidades superiores, lo que son las manos, por las acciones que realizaba. ¿Cómo así? Si un cirujano hacía un mal procedimiento o un procedimiento erróneo, que este ponga en riesgo lo que es la vida del paciente o haga que la vida del paciente fallezca, hablamos de que por ende, a este cirujano le cortaban las manos por dichas acciones, en lo que se conoce como la ley de Talión. También hablamos del papiro de Edwin Smith en Egipto, que se componía de unas 48 historias clínicas, que esta estaba entre las más cotidianas, o entre las más que más se nombraban, eran las operaciones a nivel de los ojos, como era la extracción de las cataratas. Sin embargo, estos destellos del desarrollo no pudieron cristalizarse a haber sido separados de la medicina, a lo que contribuyó a que se olvidaran de lo que era la anatomía y permanecieran estancadas, con excepción del mundo árabe, que la desarrolló posteriormente. Cuando hablamos de la cirugía bizantina, nos enfocamos, nos trasladamos a lo que era el imperio bizantino. Este surgió en la división del imperio romano, pero conservó ¿qué? La medicina griega, que esta tuvo la característica de que vivió por luz propia a manos de Aesus Amida. Este es el autor del Tetrabilón, que describe unos procedimientos quirúrgicos como era la tonsiloctomía, la urotrosomía y la hemorroidectomía. Sabemos que el más destacado de estos bizantinos fue Pablo Enija, que es autor de lo que se conoce como el hiponema, que también hablaba o se caracterizaba o tenía unos escritos quirúrgicos muy específicos y que aportaron un gran conocimiento sobre la fractura, las luxaciones, la oftalmología y la obstetricia. Hablando un poco de la cirugía árabe medieval, aquí encontramos que el más importante fue Abul Qasim, que nació en Córdoba y cuya obra principal fue dedicada a buena parte de lo que era la cirugía, y describe, o que se describe aquí, el uso de cauterización o de unas distintas dolencias, en lo que era el drenaje de acceso, la flebotomía, la extirpación de tumores, el tratamiento de hernias, de las fracturas y de las luxaciones, y que la obra se acompañaba de múltiples dibujos a lo que era un refinado instrumental. Ya hablando en la Edad Media, aquí comenzamos a hablar grandes aspectos en lo que es el auge del siglo XII en cirugía de anatomía. Aquí fue considerada las primeras anatomías como secuelas de preparatoria para la cirugía. Hablamos de Mondino, que fue el primer anatomista europeo que hizo público lo que era la disección del cuerpo humano. Hablamos de la época del Renacimiento, que solo era posible aprender anatomía humana mediante los estudios de las estructuras. Hablábamos de la decisión humánica que se debía realizar por el médico o el cirujano. Se comenzó a hablar de anestesia, de antisepsias y asepsias, también de la asepsia. Entonces, para dar un resumen de esta época, hablamos de que la revolución llega con las tres novedades, que era anestesia, antisepsia y la hemostasia, que era el uso de cauterización, las ligaduras vasculares y las transfusiones. Hablando un poco de la anestesia, hablamos que los productos analgésicos antiguamente usados eran que el hachís,
el mandragora y el opio. Sabemos que en 1830 se descubre el cloroformo, el éter y el óxido nítrico, y que la primera persona en utilizar el éter sulfúrico como anestesia fue un odontólogo llamado William Morton, y ahí se fueron conociendo más anestesias inhalatorias que fueron aceptadas inmediatamente. También hablamos que en la anestesia había, o se conoce el nombre de Thomas Young, que introducía la anestesia mediante cloroformo y que más tarde Kohler desarrollaba lo que era la anestesia local mediante cocaína y novococaína. Finalmente se desarrolló lo que eran nuevas formas de anestesia regional y con ellos también vinieron otros aspectos relacionados con este campo. Hablando de la anticencia y de la cencia, hablamos que se conocía, o los cirujanos en esa época sabían que la mayoría de los enfermos que se operaban se infectaban, que los médicos desconocían el por qué esto sucedía y que hablábamos de que cuando aparecía pus en las heridas se consideraba un buen síntoma, puesto que significaba que la herida se estaba limpiando. Entonces, aquí hablamos de que también, o tomamos de referencia el nombre de Joseph Lister, que fue uno de los creadores fue el primer creador de la anticencia, que aquí sabía que Lister sabía o sea, que tenía conocimiento de que no se podía utilizar en los pacientes un método para destruir las bacterias mediante las temperaturas elevadas. También recurrió a la anticencia química, también comenzó a instalar el ácido carbólico en las heridas y en los apósitos, y así fue modificando varias técnicas de vendaje, en lo que hizo que pulverizó o hizo que alrededor del campo quirúrgico, donde estaban los instrumentos quirúrgicos, estas mesas quedaban totalmente libres de microorganismos, microorganismos como bacterias, entre otros. También sabemos que los cirujanos alemanes fueron los primeros en comprender lo que era la importancia de la bacteriología y la teoría de gérmenes. También hablaban de la propagación de las ideas de la anticencia como ebullición y el uso de autoclaves, y se puso el uso de mascarillas faciales, gorros, guantes y prendas quirúrgicas aproximadamente en 1980. Ya hablando un poco de la edad moderna, encontramos que el auge de la cirugía fue la estadounidense, encontramos nombres cirujanos de renombre como Alfred Baloch, Charles Huggins, Dallas Femister. Hablamos de la lobotomía prefrontal, de la electrocoagulación, las primeras recesiones pulmonares tumorales, y que estos cirujanos se tendían a especializar. Entonces, ya a futuro, aquí como vemos en la imagen, vemos cómo ya en Japón operan con un iPad. Entonces, ¿cuáles eran las perspectivas de la cirugía futura? Entonces, encontramos que hay unos buenos resultados en las intervenciones cada vez más complejas, disminuían el riesgo de una contaminación. Actualmente la cirugía ya no solo es estética o restauradora, sino que también es estética. Y aquí comenzaron a conocerse los métodos menos invasivos, como era mediante la laparoscopia. Y ya esto es para finalizar todo este tema, y espero que haya quedado claro. Muchas gracias.